Bienvenidos a Renacer, un espacio para ti. Hola, gracias por estar aquí. Soy el psicólogo Fernando Fierro y esto es Renacer. Te hablo desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y hoy quiero que hablemos de algo que casi nadie prepara, pero que marca profundamente los procesos de recuperación. El momento en que el adicto vuelve a casa después de un centro de tratamiento de adicciones. Salir del centro no es el final del proceso, muchas veces es apenas el inicio real. Para este podcast he decidido dividir en 5 bloques: las expectativas irreales, el miedo de la familia, la fragilidad del proceso, la abstinencia versus la reconstrucción y finalmente el rol del entorno, sostén o recaída. Agradezco nuevamente que sigan aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura llamada Renacer. Vamos con el primer punto, las expectativas irreales. Cuando una persona vuelve a casa después de un centro de tratamiento, la familia suele esperar que esté bien, que esté tranquilo, que esté agradecido, que ya haya aprendido, entre comillas. Y aquí aparece el primer choque con la realidad. Porque el alta no significa sanación, significa contención inicial. El problema no es tener esperanza. El problema ya es de exigir los resultados inmediatos. Es esperar que alguien se vuelva normal, sin entender lo que vivió. Y el adicto no se vuelve fuerte cuando sale de un centro, más bien se vuelve sensible, porque ahora ya puede percibir sus emociones de una manera real. Y cuando las expectativas son irreales, la presión aumenta. Y la presión, lógicamente, es enemiga del proceso. Con esto no estamos diciendo que una persona cuando sale de un centro no debe tener presión en los días cotidianos, ¿no es cierto? Sino una presión mal canalizada siempre suele terminar en una recaída. Vamos con el punto número 2, el miedo de la familia. Hay algo que casi no se dice en voz alta, siempre se murmulla y se susurra como chisme de pasillo. Y es que la familia también tiene miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a la recaída? ¿Miedo a volver a confiar? ¿O miedo a ilusionarse otra vez? Es ahí cuando ya empiezan a aparecer estas frases como te estamos observando. Indirectamente en reuniones familiares también se escucha no nos falles o aprovecha esta oportunidad, y siempre hay el tío o la tía o el abuelo o el primo imprudente que suele decir, ¿no? A veces hasta con mala hazaña. Pero también hay personas que no dicen con mala intención, sino dicen desde el miedo. Pero para quien vuelve de un centro terapéutico, esas frases pesan como una mochila invisible, como una mochila llena de piedras que no se ve. Porque el mensaje que se filtra es este: si te equivocas te rompes de nuevo. Y nadie se reconstruye bien bajo la amenaza emocional o en 60, 90 días. Hay que tener un poco de paciencia y sobre todo confianza. Vamos con el punto número 3, la fragilidad del proceso. Este punto es muy importante porque volver a casa es volver al mismo lugar, donde muchas veces se consumió, se mintió, se discutió, se huyó. El entorno no va a cambiar solo porque la persona fue internada. Por eso el proceso es frágil, no débil, frágil. Como algo que se puede cuidar o quebrar, como si fuera una esfera de vidrio muy delgado. Y aquí las pequeñas cosas pesan más. Pesan los comentarios, los silencios, la desconfianza constante. Y por parte de las madres, por lo general suele ser el control excesivo. Debemos tener algo muy en claro, que la fragilidad no significa incapacidad. Significa necesidad de sostén, de comprensión, de apoyo. Vamos con el punto número 4 y no menos importante, que es la abstinencia versus la reconstrucción. Abstinencia versus reconstrucción. ¿Sí? Como se escucha, este punto es clave porque no es lo mismo estar abstinente que estar reconstruyéndose. Vamos a dividir aquí, ¿sí? La abstinencia es no consumir. La reconstrucción es aprender a vivir sin anestesia. Y esto toma tiempo. Alguien puede no consumir
un año, 10, 20 años y seguir vacío, irritable, perdido, confundido. Si la familia solo celebra la abstinencia, pero no acompaña la reconstrucción, el proceso queda totalmente incompleto. Cabe recalcar que no es responsabilidad netamente de la familia, ¿no? Y la pregunta no debería ser solo ¿consumiste?, sino también ¿cómo estás? ¿Qué te está costando? ¿Qué necesitas hoy? ¿Cómo le estás pasando? Ese tipo de preguntas deben aparecer en este momento. Vamos con el quinto punto, que es el rol del entorno. ¿Es un sostén o una recaída? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, el entorno no causa la recaída, pero puede empujarla. Ojo, puede empujarla o también puede contenerla. Un entorno donde se humilla, se controla, se sobreprotege, se reprocha y se recuerda constantemente el pasado. No acompaña, eso presiona. Sin embargo, un entorno que pone límites claros, que cuida sin evadir, escucha sin resolver y entiende que el proceso es largo, ahí el entorno se vuelve sostén. Recordemos que la recaída no siempre empieza con consumo, empieza con la soledad emocional. Y la soledad emocional es mucho más fuerte cuando una persona está ya fuera de un centro de rehabilitación, porque ya no tiene las cuatro paredes que lo protejan, ya no tiene ese caparazón en donde esconderse. Volver a casa después de un centro de rehabilitación no es volver a lo de antes, es volver a un lugar que también necesita cambiar. La recuperación no es solo del adicto, es del sistema familiar por completo. Renacer no es exigir resultados, decirle, a ver, antes eras así, ahora quiero que seas de esta otra manera. Es aprender a construir vínculos, es aprender a convivir, es aprender a renacer. Gracias por estar aquí. Esto fue Renacer. Recuerda que volver a empezar es valioso, pero lo transformador es cómo eliges reconstruirte. Soy el psicólogo Fernando Fierro y nos vemos en una próxima oportunidad.